Bendiciones, jóvenes, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, pues yo creo que esto que vamos a ver hoy va muy de la mano con este tiempo que estamos viviendo de ayuno y oración. Entonces, me imagino que saben que hoy vamos a ver Lucas 12, ¿verdad? Sí, claro, estamos en nuestra serie de Lucas, o sea que hoy vamos a estudiar el capítulo 12 y lo vamos a estudiar enterito, enterito. Son 53 versos, no, perdón, 59, o sea, no es que son poquitos, pero vamos a tratar de que el Señor nos ayude a poder verlo todo. Yo voy a leer en traducción lenguaje actual, entonces para que me acompañen. Lo primero que vamos a ver en este capítulo es que el Señor les da 3 consejos a los discípulos. Ustedes saben que, ¿verdad? En Lucas estamos viendo la historia de Jesús. Y pues en los primeros versos, el Señor le da 3 consejos a los discípulos. Y vamos a leer. Vamos a leer primero los versos 1 al verso 3. Dice: mientras muchísimas personas rodeaban a Jesús y se atropellaban unas a otras, Él les dijo a sus discípulos: tengan cuidado de las mentiras que enseñan los fariseos. Ellos engañan a la gente diciendo cosas que parecen verdad. Porque todo lo que esté escondido se descubrirá y todo lo que se mantenga en secreto llegará a conocerse. Lo que ustedes digan en la oscuridad se sabrá a plena luz del día. Lo que digan en secreto lo llegará a saber todo el mundo. ¿De qué ustedes creen que Jesús le está advirtiendo, dándole un consejo a los discípulos? ¿Qué palabra le llega a la mente cuando el Señor dice que todo lo que se esconde se descubrirá y todo lo que se mantenga en secreto llegará a conocer? Y más aún cuando dice en el verso 2 de que tengan cuidado con las mentiras que le enseñan los fariseos. No les llega ninguna palabrita a la mente. Eso no le parece como a hipocresía, como estas personas que dicen ser una cosa y cuando estoy solita o cuando nadie me ve, hago otra. O cuando la pastora no me está viendo, bueno, pues, ¿verdad? Ya yo le dije a la pastora que yo iba a hacer esto, pero ella no me va a estar viendo ahora mismo, yo voy a hacer lo otro. Eso el Señor advierte a sus discípulos y le dicen que tengan mucho cuidado con eso. Pero vamos a leer la definición de hipocresía. Dice: la hipocresía es la actitud constante o esporádica de fingir creencias, opiniones, virtudes, sentimientos, cualidades o estándares que no se tienen o no se siguen. La persona hipócrita finge cualidades o sentimientos contrarios a lo que verdaderamente tiene o experimenta. La hipocresía es un tipo de mentira o pantalla de reputación. Y es cierto. El que es un hipócrita es un mentiroso. Y el Señor le está diciendo a los discípulos: cuídense de la hipocresía, cuídense de los mentirosos. Y si nos está llamando a cuidarnos, nos está llamando a no ser uno de ellos. ¿Verdad? Amén. ¿Me dicen amén? Amén. En la versión Reina Valera, si alguien lo tiene, que me pueda leer el verso 2, para ver cómo dice el verso 2 en la versión Reina Valera. Perdón, el verso 1, sorry, Altagracia. Amén. Si ustedes se fijan, en esa versión habla de la levadura de los fariseos. En mi versión habla de la mentira de los fariseos. Pero si no vamos al fin y al cabo, estamos hablando de hipocresía nuevamente. La hipocresía puede venir de nosotros querer esconder los deseos o los motivos reales que nos mueven a hacer algo. Y la Biblia, Jesús es muy claro cuando dice que tarde o temprano las cosas siempre salen a la luz. Y todos lo sabemos, tarde o temprano la verdad sale a luz. El que ha hablado una mentira alguna vez en su vida, que yo puedo decir perfectamente que hace unos años, ¿verdad?
A mi mamá a veces cuando ella no me quería dejar en un sitio, yo medio le decía como que un chin diferente, pero yo decía, es una mentirita blanca para que ella me deje ir, porque si yo le digo que la mamá de fulana no va, entonces ella no me va a dejar ir. Pero omitir, yo lo que hacía era que no le decía. Ella me preguntaba y yo decía, bueno, si ella no me pregunta si la mamá de fulana va, yo no le voy a decir que no va, nada más. Entonces, eso es engañar. Eso es engañar a nuestro padre, porque mi mamá entendía que sí, que la mamá de mi mejor amiguita iba y que por eso ella iba a estar tranquila, pero no iba. Entonces, como ella no me preguntaba, yo me quedaba muy tranquila. Y eso está mal. No hay mentiras blancas. Eso no existe. Todas son mentiras. No podemos ponerle adjetivos, calificativos, no. Mentiras son mentiras. Y el Señor pone como sinónimo, o sea, pone la mentira como un sinónimo de hipocresía en estos versos que le está diciendo, en estas advertencias que le está diciendo a los discípulos. Amén. Entonces yo puedo más o menos concluir como que Jesús condena la hipocresía, ¿verdad? Ustedes creen que sí, como que Él la condena. Él no nos está llamando ni a ser hipócritas ni a ser mentirosos. ¿De acuerdo? Nosotros los seres humanos intentamos encubrir totalmente nuestros pecados y malas actitudes, pero no podemos, porque el Señor lo dice ahí. Entonces, como les comenté ahorita, aunque nosotros queramos hacer las cosas escondidas, el Señor siempre nos está viendo. Si usted dice, la pastora no me va a ver, si yo digo, Eduardo no me va a ver, si cual póngale usted el nombre que usted quiera, el Señor siempre lo está mirando. Y nosotros muchas veces, ¿por qué ustedes creen que nosotros como seres humanos a veces intentamos esconder cosas? ¿Por qué? Porque nos dan vergüenza. Porque si no son buenas, así como dice Altagracia, es porque usted no quiere que salgan a la luz. Entonces el Señor nos está llamando en estos versos a no ser hipócritas. Vamos a leer ahora los versos del 4 al 7. Amigos míos, no tengan miedo de la gente que puede quitarles la vida. Más que eso no pueden hacerles. Tengan más bien temor de Dios, pues Él no solo puede quitarles la vida, sino que también puede enviarlos al infierno. A Él sí deben tenerle miedo. 5 pajaritos apenas valen unas cuantas monedas. Sin embargo, Dios se preocupa por cada uno de ellos. Lo mismo pasa con ustedes. Dios sabe hasta cuántos cabellos tienen, por eso no tengan miedo. Ustedes valen más que muchos pajaritos. ¿Qué nos está diciendo el Señor aquí? Lo mismo que venimos diciendo, ¿verdad? Más o menos, estamos como que hablando lo mismo. Al que nosotros debemos de temerles al Señor. El Señor es el que conoce nuestros corazones y en el momento, es lo que Él dice, o sea, si tú tienes un amigo, ¿verdad? Y vamos a decir que tú no encajas mucho en ese grupo de amigos porque tú eres cristiano, ¿verdad? Es como que a Yaciri medio lo afuerean porque Yaciri nunca quiere ir a los coros de happy hour de las 6 de la tarde cuando se termina cuando salimos del trabajo o lo que sea, ¿verdad? Medio yo me siento, pero ellos no pueden hacer más nada que simplemente no incluirme en su grupo. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Simplemente nada, Yaciri la afuereamos y Yaciri no va, pero yo tampoco quiero ir. Ahora, el Señor, ¿ustedes quieren que el Señor lo afuere? No, ¿verdad? Bajo ninguna circunstancia nosotros queremos que el Señor nos afuere. Entonces, a quien nosotros debemos de temerle, y temerle se refiere a respetarlo, a saber que es a Dios a quien yo tengo que concentrar todo lo que yo hago. Y que independientemente de lo que piensen los otros, si yo estoy bien delante de Dios, eso es lo único que a mí debe de importarme. ¿Por qué? Porque al final y al cabo, donde yo voy a ir a rendir cuenta en un momento, es allá. Yo no le voy a rendir cuenta ni a mis amigos, ni a los cristianos, ni a los no cristianos, ni a mi esposo, a nadie. Es al Señor. Amén.
Hay una película que yo creo que, bueno, yo no soy mucho de película, pero hay una de esas peliculitas que dice Eduardo que son clichés que a mí me gustan, que yo no veo ni película de eso, ni de suspenso, ni de terror, no, porque es que yo no duermo. Si yo veo una de esas películas, apúntalo, que no duermo. Entonces, a mí me gustan mis peliculitas de amor, de drama, de pasamos trabajo, nos conocemos, nos enamoramos, nos casamos. Esas son las películas que a mí me gustan, ¿verdad? Hay una película que se llama Mean Girls o Chicas Malas, algo así. Es media viejita, no es de que es recientica, pero... Y esa película, cuando estaba leyendo la Biblia, como que me llegó a la mente porque refleja muy bien este ejemplo de cómo nosotros, muchas veces por encajar en la sociedad, llegamos a convertirnos en quien no somos. En esa película hay una joven que llega de como viene de un campo, se muda a la ciudad y está en el colegio, aparentemente como en secundaria, y ustedes saben que en esa película, en la secundaria había una chica que era la líder de la porrista, entonces ella tenía su grupito, entonces ustedes saben que en esa universidad y escuela de Estados Unidos, todo lo que tenga que ver con futbolistas y porristas son como que los más populares, ¿verdad? Estamos de acuerdo. Entonces ella llegó como de donde ella vivía y se mudó porque a su papá lo trasladaron para esa ciudad. Cuando ella llegó, ella veía a toda esta niña que era muy linda, que era la más popular, que todo el mundo se quería vestir como ella, hablar como ella, hacer todo lo que ella hacía. Entonces ella, cuando llegó, ella quería ser popular también y ella era bonita. Entonces, ¿qué ella hizo? Ella primero trató de hacerle como muchas maldades a esa muchacha como para hacerla ver mal, porque ella también era como muy, ¿cuál es la palabra? De esta persona que obviamente es popular y ella se creía muy. Entonces ella como que no se juntaba con todo el mundo, te miraba por el lado y te decía, ok, yo aquí y tú allá. O sea. Entonces ella empezó primero a hacerle maldad, le hizo un hoyo en la camiseta donde se le veían los brasieres. Entonces ella dijo, ups. Y al otro día estaba todo el mundo con 2 hoyos, porque como esa muchacha tenía, entonces ellos entendían que eso era la moda y que así era que tenían que ponerse. Entonces ya ustedes se pueden imaginar cómo se puso esa muchacha. Porque ella decía, o sea, era para que se vea mal y ahora todo el mundo anda con 2 hoyos en el polochero del colegio. Bueno, entonces, ¿qué ella hizo? Bueno, pues ella intentó lo contrario. Ella empezó a vestirse como se vestían ellas y a ser diferente a como ella era para que ese grupito de ella la aceptara. Entonces, ella tenía una amiga que era de este tipo que le llaman nerd en el colegio, que estudia mucho, que era bien tranquila. Entonces, ella dejó de juntarse con ella, que fue la única como que la recibió bien cuando ella llegó. Dejó de juntarse con ella para juntarse con las otras. Entonces, ella le decía a la amiga, no te preocupes, que esto es para yo coger, entonces después yo te entro. Entonces, así, ¿verdad? Las dos ganamos popularidad. ¿Qué ustedes creen? ¿Está bien eso? Ella llegó a convertirse en otra persona. De vestirse diferente, actuar diferente, tratar a las demás personas diferente, porque obviamente para encajar en ese grupo, ella tenía que tratar a las demás personas igual que como ella lo trataban, porque no es verdad que si Eduardo, que no es nadie, me pasa por el lado, yo lo voy a saludar, porque no, ese tipo de personas no pueden saludar a cualquiera, es su grupito. Entonces, de eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado, de dejarnos llevar de la corriente de lo que se mueve en nuestro círculo, ya sea, póngale usted si está en el colegio, póngale usted si está en la universidad, póngale si usted está en un trabajo, si usted está en un parque, donde quiera que nosotros estemos, nosotros lo primero que tenemos que reflejar es a Jesús. Amén. Amén. Y es de la única manera que nosotros podemos prevenir la hipocresía, cuando lo único que a nosotros nos preocupa es vernos bien delante de Dios. El Señor conoce nuestros corazones, el único que los conoce. Su mejor amiga, por más que la conozca, no la conoce, no te conoce como Jesús te conoce, como Dios te conoce. Entonces, lo único que a nosotros nos debe de preocupar es vernos, que el Señor diga, wow, Yaciri, está en esto. Eso es lo único que a mí debe de preocuparme. Amén. Bueno, pues vamos a seguir leyendo. Vamos a leer ahora de los versos 8 al 12.
Dice, si ustedes le dicen a otros que son mis seguidores, yo, el Hijo del Hombre, les diré a los ángeles de Dios que ustedes en verdad lo son. Pero si le dicen a la gente que no son mis seguidores, yo les diré a los ángeles de Dios que ustedes no lo son. Si ustedes dicen algo contra mí, que soy el Hijo del Hombre, Dios los perdonará. Pero si dicen algo malo en contra del Espíritu Santo, Dios no los perdonará. Cuando los lleven a las sinagogas o ante los jueces y las autoridades para ser juzgados, no se preocupen por lo que van a decir o cómo van a defenderse, porque en el momento preciso el Espíritu Santo les dirá lo que deben decir. Amén. Eso simplemente lo que nos quiere reafirmar es que el Señor siempre va a estar con nosotros en todo momento. Y que en ese momento en el que por X o Y situación a nosotros nos interese una amistad, nosotros lo primero que debemos hacer es ir al Señor, orar, y que sea Él que nos guíe y nos diga cómo nosotros debemos hacerlo. Y claro está, si nos conviene. Porque lo que pasa es que nosotros entendemos que como nosotros queremos la cosa y al momento que lo queremos, en ese momento que tienen que ser. Y no necesariamente tiene que ser así. Entonces el Señor le está diciendo a los discípulos que no importa, que si cuando lo lleven a la sinagoga ellos no tienen que estar preocupados por lo que le vayan a pensar o lo que le vayan a hacer. Porque ellos pueden estar confiados de que el Señor estará con ellos y le dejará saber cómo deben de actuar. Amén. Ok, entonces terminamos con nuestra primera advertencia o consejo que le da el Señor a los discípulos, que es que no sean perfectos. Vamos a leer a partir del verso 13. Dice, uno de los que estaban allí le dijo a Jesús, Maestro, ordénale a mi hermano que me dé la parte de la herencia que me dejó nuestro padre. Jesús le respondió, a mí no me corresponde resolver el pleito entre tú y tu hermano. Luego miró Jesús a los que estaban allí y les dijo, no vivan siempre con el deseo de tener más y más. No por ser dueños de muchas cosas se vive una vida larga y feliz. Y enseguida Jesús le puso este ejemplo. Vamos a dejarlo ahí para leer ese ejemplo un poquito más tarde. ¿De qué ustedes creen que le está hablando Jesús a los discípulos en esos pequeños versos, en esos versos que leímos? No le llega nada a la mente. No vivan siempre con el deseo de tener más y más. No por ser dueños de muchas cosas se vive una vida larga y feliz. Jesús nos está diciendo, no sean codiciosos, no sean avaros. No sean que lo único que lo mueva a ustedes sea el dinero. Amén. Entonces, vamos a leer lo que dice Wikipedia, que es la codicia. Dice, la codicia es el afán o deseo desordenado de poseer riquezas, bienes u objetos de valor abstracto con la intención de atesorarlos para uno mismo, mucho más allá de las cantidades requeridas para la supervivencia básica y la comodidad personal. Se le aplica el término a un deseo excesivo por la búsqueda de riquezas, estatus y poder. Está fuerte eso, ¿verdad? Entonces, vamos a volver al verso donde Jesús le dice, a mí no me corresponde resolver el pleito entre tu hermano y tú. Jesús quiere que nosotros lidiemos con nuestro propio problema. Jesús no quiere que nosotros nos escondamos detrás del cristianismo y que digamos, no, yo voy a esperar. Porque a veces nos conviene decir, no, es que yo voy a esperar la señal que el Señor me dé. No, el Señor no te está diciendo eso. Usted tiene un problema. Claro, busque dirección, ore, pero usted tiene que enfrentarlo. Todos tenemos que enfrentarlo. Entonces, Jesús sí interviene en este tipo de problemas. Le voy a leer ahora el pasaje, porque tiene que ver, es un problema que tiene que ver con dinero. Entonces, vamos a leer esta parábola. Y en el verso 16, y enseguida Jesús le puso este ejemplo. Las tierras de un hombre muy rico habían dado una gran cosecha. Era tanto lo que se había recogido que el rico no sabía dónde guardar los granos. Pero después de pensarlo dijo, ya sé lo que haré. Destruiré mis viejos graneros y mandaré a construir uno mucho más grande. Tiene lógica, ¿verdad? Allí guardaré lo que he cosechado y todo lo que tengo.
Después me diré, ya tienes suficiente para vivir muchos años. Come, bebe, diviértete y disfruta de la vida lo más que puedas. Pero Dios le dijo, qué tonto eres. Esta misma noche vas a morir y otros disfrutarán de todo esto que has guardado. Así les pasa a todos los que amontonan riquezas para sí mismos, se creen muy ricos, pero en realidad ante Dios son pobres. ¿Qué le está diciendo Jesús a los discípulos en estos versos y que nos dice a nosotros? No está mal que trabajemos, que tengamos aspiraciones, que ahorremos, ¿verdad? De hecho, aquí en la iglesia a todos se nos insta a ahorrar. No está mal. Lo que está mal es atesorar las riquezas. Ese querer, tener, y tengo y quiero seguir teniendo, y ¿qué es lo que te hace? Lo guarda ahí y lo va guardando para decir, ay, yo tengo 100,000 pesos en el banco. Y tal vez usted tiene 100,000 pesos en el banco y sus padres tienen una situación de salud que necesitan dinero, pero usted tiene 100,000 pesos en el banco. Entonces, a eso es lo que el Señor nos está llamando, a no atesorar riquezas. La vida es más que cosa, se basa en cosas más permanentes, en la fe, en el amor, en las cosas que hacemos, no que tenemos, cómo vivimos y tratamos a las personas. Lo que le estaba diciendo, disfrutar la vida no es malo, ¿verdad? No es malo. No es malo usted después del culto ir a cenar con sus amigos. No es malo. Nosotros generalmente, por ejemplo, los sábados, cuando termine el culto, llama el Rubén, Lucas, Eduardo y yo vamos a cenar. Eso no es malo, eso es parte de disfrutar la vida. Es que Miranda no come, mi amor, perdón. Bueno, de hecho la salida han reducido un poco después que Miranda nació, porque es un poco complicada la logística, pero el Señor no nos está diciendo que no podemos disfrutar, porque el dinero está hecho para disfrutarlo, para suplir nuestras necesidades. Ahora tenemos que tener mucho cuidado en cuando eso que nosotros queremos se vuelve en nuestro centro, en nuestro norte, en lo único que nosotros pensamos, que podemos estar desayunando, comiendo, trabajando y lo único que pensamos es, yo quiero ese carro, yo quiero ese carro, yo quiero ese carro, yo quiero ese carro, yo quiero cambiar el carro, yo quiero cambiar el carro. Y usted empieza ahí, mire, yo quiero cambiar el carro, yo quiero cambiar el carro, y el carro, y el carro, y el carro, y el carro. El Señor no quiere que seamos así. ¿Por qué? Porque no somos felices. Muchas veces nosotros nos creamos necesidades y no todo en la vida es una necesidad. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando yo vine a vivir para acá, a la capital, cuando ya yo estaba terminando la universidad, mis padres me dieron un carro, un Mazda 323 del 93, ¿verdad? Ese carro había sido primero de mis padres. Cuando mi hermana, que me lleva 6 años, se mudó para la capital, cuando ella estaba terminando su carrera, le dieron el carro a mi hermana, ¿verdad? Cuando mi hermana terminó, que se compró su carro, entonces ese carro, el Mazda, se lo dieron a mi hermano. Cuando mi hermano lo usó, entonces cuando ya yo estaba terminando la universidad, que ya yo iba a empezar a trabajar y eso, entonces me dieron el carro a mí y mi hermano se compró otro carro. El carro estaba viejito, pero bien, ¿verdad? Estoy hablando del 2002, el carro era del 93, pero se veía bien y me llevaba de aquí a allí, me llevaba al trabajo, me llevaba a la universidad, yo estaba feliz con mi carro. Mi papá me lo arregló, que si le cambió una cosa de los asientos, me lo puso, miren, ya ustedes saben. Y yo estaba feliz. Bueno, un comentario al margen que como a las 2 semanas lo choqué, pero no importa, ¿verdad? Estaba feliz con mi carro. Pero entonces cuando ya yo empecé a trabajar, que yo no tenía ningún tipo de responsabilidad porque mi papá todavía me ayudaba a pagar las rentas del apartamento. Yo lo único que tenía que pagar era mi celular. Y a mí aquí miren, que quiero cambiar el carro, que quiero cambiar el carro, que quiero cambiar el carro, que ya ese carro no está de nada, que no sé qué, que patatín. Ya Eduardo y yo éramos novios. Mire, eso era ahí, Eduardo, todos los días. Y quiero cambiar el carro, y quiero cambiar el carro, Hasta que llegó una feria, Yaciri cambió su carro, sin pensarlo mucho, miren. Y después estaba con la cuota que yo tenía que pagar del préstamo aquí. Entonces eso me pasó porque yo me creé una necesidad.
de que yo tenía que cambiar ese carro ya. Sí, y no me puse a pensar cuánto iba a pagar del préstamo, si lo iba a poder pagar, si cuando mi papá me dijera, ya no te voy a seguir pagando la renta del apartamento, si yo podía pagar el préstamo más la renta del apartamento, más mi celular, más todo lo demás. Entonces, nosotros nos creamos necesidades. Y muchas veces esas necesidades no nos dejan ser felices. No nos dejan ver todas las cosas que nosotros tenemos y de las cuales nosotros debemos de ser agradecidos del Señor. Amén. Muchas veces nosotros se nos olvida. Yo creo, si hacemos un ejercicio y nos ponemos a pensar en todas las cosas que nosotros tenemos, yo les aseguro que son más de las que les faltan. Pero lamentablemente nosotros tendemos a pensar más en aquellas cosas que nos faltan y no agradecer por las que tenemos. Entonces eso es algo que aunque no es codicia como tal, pero es algo que yo quiero que en esta noche reflexionemos. De que nosotros debemos de ser agradecidos del Señor, de todo lo que tenemos, porque es mucho. Yo tengo una agenda que empecé a usar a inicios de año, que la agenda me pone que al final del día yo tengo que poner 3 cosas de las cuales yo estoy agradecida, que me pasaron en ese día. 3 cosas, tiene 3 linitas, así como decir tus agradecimientos de hoy y tus aprendizajes de hoy. Y yo todos los días escribo 3 agradecimientos y 3 aprendizajes. A veces escribo más, a veces escribo menos. Y eso me ha ayudado mucho a mí a ver de que realmente yo no suelo agradecer al Señor por todas las cosas que yo tengo. Cuando yo en ese papel me siento como a pasar revista y a decir mi día, ok, yo agradezco. Miranda siempre va como que en el primero, pero, ¿verdad? Es una constante ya en mi vida. Pero eso me ha ayudado a mí a ver de que realmente, wow, cuántas cosas yo tengo que agradecerles al Señor. Y a veces pasan días y nosotros solamente nos enfocamos en orar para pedir. Y Señor, yo quiero. Y yo te prometo, Señor, que si esto pasa, entonces no, vamos a tomarnos un tiempo en nuestra meditación diaria para agradecer al Señor todas esas cosas que nosotros tenemos, que es Él que nos las da. Amén. Amén. Ok, vamos a seguir leyendo. Entonces, vamos a entrar al próximo consejo que le da el Señor a los discípulos. Jesús a los discípulos. Ya vimos 2. ¿Vimos? Ok. ¿Vamos a ser hipócritas nosotros? ¿Vamos a amar el dinero así más allá de cualquier otra cosa? No, tampoco, ¿verdad? Amén. Vamos a leer entonces a partir del verso 22. Dice, después Jesús le dijo a sus discípulos, no se pasen la vida preocupados por lo que van a comer o beber, o por la ropa que van a ponerse. La vida no consiste solo en comer, ni el cuerpo existe solo para que lo vistan. Qué bien va eso con nuestro ayuno, ¿verdad? Amén. Miren a los cuervos, no siembran ni cosechan, ni tienen graneros para guardar las semillas. Sin embargo, Dios les da de comer. Recuerden que ustedes son más importantes que las aves. ¿Creen ustedes que por preocuparse mucho vivirán un día más? Ni siquiera esto pueden conseguir. ¿Por qué se preocupan por lo demás? Aprendan de las flores del campo. No trabajan para hacerse sus vestidos y sin embargo, les aseguro que ni el rey Salomón, con todas sus riquezas, se vistió tan bien como ellas. Si Dios hace tan hermosas a las flores que viven tan poco tiempo, ¿no hará mucho más por ustedes? Veo que todavía no han aprendido a confiar en Dios. No se desesperen preguntándose qué van a comer o qué van a beber. Solo quienes no conocen a Dios se preocupan por eso. Dios, el Padre de ustedes, sabe que todo eso lo necesitan. Lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey. Todo lo demás, Él se lo dará a su debido tiempo. Yo creo que muchos de nosotros vivimos preocupados, tal vez el 50% de nuestro tiempo. Consciente o inconscientemente, hay muchas cosas en nuestro diario vivir que nos preocupan, desde cosas pequeñas hasta cosas grandes. ¿Y qué pasa? Que muchas veces esas preocupaciones, al igual que esas necesidades que nosotros nos creamos, que les comenté ahorita, no nos dejan
ser felices, no nos dejan mirar al Señor y voltearnos a Él y decir, Señor, tú tienes el control de todo. Hay veces que aunque suene duro, nosotros primero nos preocupamos y cuando ya no hay más nada que hacer, oramos. Entonces, eso no está bien. Cuando nosotros tenemos cualquier situación que tengamos, lo primero que nosotros debemos hacer es orar y presentarnos al Señor y realmente dejarlo todo en sus manos. No es orar, presentarnos al Señor y después seguir por ahí, que aunque usted esté trabajando lo que sea, su mente está lejos y preocupada. Nosotros tenemos desde pequeñas preocupaciones de nuestro día a día hasta preocupaciones grandes, porque todos pasamos por situaciones. Cuando en el 2013 mi sobrinito tuvo un accidente que le tuvieron que amputar un dedo y el otro lo operaron para reconstruírselo el dedo. Para nosotros fue un tiempo sumamente difícil, porque un niño en ese momento de 6 años, ¿verdad? De 6 años tenía mi sobrinito, y cuando él llegó al hospital, a la clínica, con los 2 dedos menos, porque realmente se le fueron los 2 dedos, o sea, la preocupación que nos llenaba a nosotros en ese momento era grandísima. Y cuando lo entraron a sala de cirugía, que el médico que lo operó, que es un médico cristiano, dijo, todo esto está en manos de Dios. Yo voy a trabajar, pero el Señor obrará. Eso le dijo el médico a mi hermana y a su esposo cuando el niño iba a entrar a la sala de cirugía. Pero la preocupación de que si iba a salir bien, de si le iban a poder rescatar el dedo, de que como él con 6 años iba a intentar, o sea, ya salió bien de la operación. Pero ya entonces los siguientes pensamientos de cómo se va a sentir el niño con un dedo, porque le tuvieron que amputar ese dedo. ¿Cómo se va a sentir él? Que si los amiguitos lo van a relajar, que si no sé, o sea, era una serie de preocupaciones que nosotros teníamos en ese momento, que nosotros no sabíamos si iban a pasar, pero nosotros estábamos preocupados, muy preocupados. Y le voy a ser sincera, lloré mucho. En esos días lloraba y oraba y oraba día, noche, en todo momento, pero yo seguía preocupada y eso no es lo que el Señor quiere para nosotros. El Señor quiere que nosotros oremos y nos descarguemos, que esa carga que nosotros llevamos, la descarguemos. El Señor nos está llamando a no preocuparnos. Y si nosotros realmente confiamos en el Señor y tenemos fe, poco a poco, porque también no le voy a decir que mañana, ¿verdad? Y tampoco quiere decir que si usted tiene un problema, usted no se va a ocupar por resolverlo, que era lo mismo que estábamos diciendo ahorita, que el Señor nos decía que no nos escondamos detrás, el Señor no nos dice, no resuelvan su problema, sí, ocúpense. Ahora, todo aquello que le preocupe, descárguenlo en mí. Amén. Aquí yo tomé una nota que dice que ya que hablamos de esas 3, vamos a decir consejos o advertencias, si ustedes se fijan, estas 3 cosas dependen de lo que hay en nuestro corazón. Tanto la hipocresía como la codicia, como la preocupación, están en nuestros corazones. Y dice que donde está nuestro tesoro, ahí debe de estar nuestro corazón, ¿verdad? Y nuestro corazón, un tesoro es una cosa importante, ¿verdad? Muy importante. Entonces, donde está nuestro tesoro, ahí va a estar nuestro corazón. Y lo que nosotros tenemos que saber, que nuestro tesoro debe de ser Dios. Que nuestro corazón debe de estar, que lo más importante para nosotros debe de ser Dios. Y cuando nosotros comprendamos eso y empecemos a actuar así, pues hay muchas cosas que simplemente las vamos a empezar a ver de manera distinta. Amén. Bueno, pues vamos a seguir leyendo rapidito los demás. Bueno, lo que vamos a hacer es que como ya estamos contra el tiempo, voy a leer el verso, a partir del verso 57. Dice, elige hacer lo correcto. Si alguien te acusa de hacer algo malo en su contra, arregle el problema con esa persona antes de que te entregue al juez. De lo contrario, el juez le ordenará a un policía que te lleve a la cárcel. Te aseguro que solo saldrás cuando hayas pagado hasta el último centavo. Y ahí volvemos a hablar de lo mismo. Ya es los últimos versos del capítulo. Entonces,
yo lo que quiero es que esta noche nos llevemos esos 3 consejos que el Señor les está diciendo a sus discípulos y que nos está diciendo a nosotros. Entonces, si se pueden poner de pie, por favor, para orar. Amén. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias porque tú eres Rey, porque tú eres nuestro refugio, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has hablado en esta noche, Padre. Y nos has llamado, Señor, a no preocuparnos por aquellas cosas, Señor, que sabemos que tú tienes el control de todo en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a siempre voltearnos a ti, Padre, a siempre buscar tu rostro, a saber, Señor, que tú llevas nuestra carga, que tú nos sostienes, Señor, en todo momento, Padre. Ayúdanos también, Señor, a no permitir que las cosas materiales nos envuelvan, que el deseo de tener y tener y tener, Señor, nos lleven fuera de tus caminos, Señor, nos quiten nuestro foco en ti, Señor. También ayúdanos, Señor, a nunca ser hipócritas, Padre, a no mentir, a saber, Señor, que en todo momento, en cualquier momento, todo lo que nosotros decimos o hacemos, que a ti no te agrada, Señor, tú lo conoces, Padre. Ayúdanos, Señor, a que lo único que nosotros atesoremos, Señor, sea a ti, Padre. Que en todo momento nuestro norte sea tú, Señor, y después todas las demás cosas, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.